Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buen día. Bueno, recién acabo de terminar una faena más en el tratamiento de los pacientes con COVID. Desgraciadamente el número de pacientes se está incrementando tan desmesuradamente, estamos tan mal que bueno, me siento agotada en esos momentos, ¿no? Y bueno, voy a presentarme. Yo soy la doctora Edith Mendoza Berríos, soy médico cirujano, soy auditora médica y químico farmacéutica, egresada de la Universidad de San Francisco en Sucre. Bueno, lamentablemente ante esta situación, ante esta coyuntura y especialmente el hecho de esperar, de oír continuamente cómo nuestra gente se va muriendo, cómo nuestros pacientes, nuestros amigos están muriendo y todo el tiempo andan pidiendo plasma. Bueno, ante esa situación no puedo quedarme ajena de brazos cruzados, por lo cual quiero hacer mi pequeño aporte, que no solamente se basa en la experiencia de haber atendido bastantes pacientes, de seguir atendiendo pacientes con COVID, sino también en mi misma experiencia en la cual yo he sido parte, yo he sido víctima de esta enfermedad, por lo cual puedo decir ahora que miedo no le tengo, respeto sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente si usted llega a la fase de complicación de esta enfermedad, obviamente que va a sentir respeto por esta enfermedad porque puede causar su muerte. Pero eso es ¿por qué se produce esto? Porque desgraciadamente no conocemos bien la enfermedad. Lamentablemente el sistema de salud se ha puesto solamente hace énfasis en 3 síntomas, los cuales lamentablemente no sé si solamente es que yo no atiendo ese tipo de pacientes, pero la mayoría de los que han venido, digamos de 100 pacientes, 80 presentan otro tipo de sintomatología y solamente un 20% presentaría lo que es el dolor de cabeza, la fiebre, la tos. Yo voy a referirles la cantidad de síntomas que he ido descubriendo en diferentes pacientes y que no son signos ni síntomas que vienen de un día a otro, son signos y síntomas que han venido ellos trayendo de varios meses. Entonces, dentro de estos, por ejemplo, está la fatiga, la amnesia, está el insomnio, los dolores de cabeza, diarrea, disnea, fiebre, sudoración. En estos últimos hemos descubierto que se está presentando con hipertensión, cuadros de hipertensión muy marcada, no solamente en adultos, sino está también en personas jóvenes. Entonces, aparte, se presenta dolor en el pecho, hay dolor en la espalda, justamente a nivel de la escápula. Se presentan mareos, lengua blanca, sequedad nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos seca de inicio, lengua seca, lengua saburral, lengua blanca, la pérdida de apetito, debilidad, agitación, cansancio, piel sudorosa y brillante. La verdad que, y roja, la verdad que la presentación de la cara de un paciente COVID es, prácticamente no lo disimula. ¿Por qué? Porque tienen unos ojitos que están brillando, son más aguanosos y aparte la cara se pone en muchos pacientes, se pone más brillosa, tiene un brillo como si se hubiese puesto vaselina y que esa cara brilla. Entonces, pero si usted le toca, ese paciente teóricamente no tiene fiebre, pero el paciente se está quemando por dentro. Y la fiebre en esta enfermedad no es la misma que se presenta en pacientes con otro tipo de enfermedades. Aquí se presenta una fiebre más de predominio desde horas 13 más o menos hasta la noche. Empieza a presentarse la fiebre, los escalofríos, la sudoración, la agitación del paciente, la inquietud que va presentando a estas horas de la tarde, aunque aparentemente no presenta fiebre, un cuadro febril, porque incluso al tomarle la temperatura a este paciente va a tener 36.5, no van a repuntar en el termómetro. Lo que no pasa cuando existe una infección, una sobreinfección bacteriana o una sobreinfección viral por otra variedad de coronavirus en la que el paciente sí va a presentar, va a salir de este tipo de síntomas, va a salir a presentar, por ejemplo,
cuando uno que tiene coronavirus, el COVID-19, la fiebre se presenta de esa manera característica. Pero cuando hay una sobreinfección por el virus normal, el paciente presenta moquera, el paciente presenta un cuadro febril muy alto y las artralgias y mialgias, o sea, los dolores articulares, los dolores musculares, son más pronunciados, digamos, y en diferentes partes del cuerpo. Pero la diferencia, por ejemplo, se ve en estos pacientes COVID, se presentan dedos azules, se presentan dedos fríos, adormecimientos, especialmente en lo que son los dedos anular y meñique, que serían estas partes, ¿verdad? Se presentan estos dos, en estas partes de los dedos, de los pulpejos de los dedos, se presenta lo que es el adormecimiento, como hormiguitas que caminaran. Entonces, y si toca usted la palma de la mano, la palma está caliente, pero la punta de los dedos está cianótica, está fría. Y a la digitopresión en estos pacientes, según el lugar que va a estar afectado, ustedes, ¿qué significa digitopresión? Nosotros agarramos, presionamos, ¿y qué es lo que vemos? Como livideces cadavéricas. Levanta la mano, en mí, por ejemplo, miren, no se queda mi dedo impreso acá, pero en el paciente COVID, donde usted le toque, especialmente que es en las regiones donde está produciéndose el dolor en la espalda, usted aprieta, pone sus dos dedos ahí y esos dedos se quedan impresos ahí por varios segundos. ¿Por qué? Porque hay una mala circulación. Entonces, la frialdad de los dedos, por ejemplo, se produce por eso. ¿Por qué? Porque los dedos, las manos y los pies no son órganos vitales. El organismo, el corazón, tiene que quitar la sangre a estos órganos y lleva esta sangre a los lugares, a los órganos nobles, como ser el riñón, el cerebro. Entonces, nuestras manos y nuestros pies se tornan fríos y medio azulados. Otro signo, por ejemplo, que se presenta cuando la enfermedad ya está un poco avanzada, es el hecho de que las piernas se sientan como adormecidas, como frías, y el dolor se asemeja mucho a una neuropatía diabética. Por eso que hemos llegado a la conclusión también de que en esta enfermedad se induce a la diabetes y también tiene también un foco que es neurológico, en el que incluso he visto una paciente que tiene esta postura. Una mano está normal al hacer esto, una mano está normal, pero esta está temblando. Entonces, son signos neurológicos que también puede presentarse. Son signos que van a el olvido. Un paciente COVID que está en la fase, digamos, ya de complicación, va a tener periodos de amnesia, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos ido descubriendo conjuntamente. En cada consulta hemos ido viendo a esos pacientes. Entonces, si ahora usted, por ejemplo, es un paciente que estaba con un pico alto de glicemia, entonces con esta enfermedad sí se va a aumentar más, o sea que va a entrar en un cuadro de diabetes. Y por decir nosotros no sabemos y no tomamos en cuenta esto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo hago mi tratamiento con dexametasona, por decir. Pero ¿qué es la dexametasona? La dexametasona puede inducir a la diabetes, puede inducir a la hipertensión, ¿no es cierto? Entonces, si probablemente estoy en un momento con un cuadro hipertensivo, le aumento dexametasona, obviamente que voy a hacer que el paciente tenga otra vez más hipertensión, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta, para hacer un buen diagnóstico, para llegar a cortar las complicaciones, tenemos que hacer la detección. Y se supone que si hacemos un buen diagnóstico, vamos a llegar a hacer un buen tratamiento. Les sugiero, señores, a toda la población, no le tengan miedo al coronavirus. Esto no es mortal si usted lo detecta a tiempo. Tengo pacientes que han entrado con dificultad respiratoria, han venido con saturaciones de oxígeno de menos de 60, frecuencias cardíacas de más de 120. Pero esos pacientes han llegado a salir con el diagnóstico y tratamiento a tiempo. Entonces no esperen
ustedes tener dolor de cabeza, fiebre y tos. Nada, señor. Aquí, por ejemplo, también tienen que ver, puede haber vómitos, puede haber náuseas, puede tener problemas urinarios, puede haber disuria, polaquiuria, que el paciente orine a cada rato, que el paciente orine con dolor. ¿Por qué? Porque el foco infeccioso en ese paciente es renal. Puede haber taquicardia, puede haber dolor precordial. ¿Por qué? Porque el foco es a nivel del corazón. El foco infeccioso se producido ahí. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta eso. Pacientes diabéticos, hipertensos, a parar la oreja. ¿Por qué? Porque esto va a desencadenar cuadros más graves de diabetes, cuadros más graves de hipertensión, cuadros más graves de cardiopatías. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico y vamos a llegar a un buen tratamiento. Ahora, yo lo que voy a hacer con este video, ¿qué quiero hacer? Llegar a ganar la mayor cantidad de pacientes que detecten ellos mismos su enfermedad y hacer un tratamiento oportuno y que sepan identificar cuáles son los factores de riesgo, ¿ya? Cuáles son los signos de alarma que tienen que presentar. Entonces, lo que vamos a pasar, y voy a dar todo lo que el paciente puede manejar de manera ambulatoria. Vamos a empezar con el esquema 1 de mis protocolos que he realizado yo para presentarles, ¿ya? En el esquema 1 yo he sugerido que es para pacientes asintomáticos. O sea, ¿qué significa? Pacientes que no presenten ningún síntoma de la enfermedad, ninguno. Entonces, en estos pacientes, lo único que se tendría que hacer es un tratamiento preventivo, o sea, para prevenir la enfermedad, ¿ya? ¿Cuál es la probable causa de muerte en un paciente COVID? Para mí es la coagulopatía. Para mí son los factores vasculares y de coagulación que están alterados. Para mí, ese es el aspecto que mata a las personas. Una infección la podemos controlar con 100.000 antibióticos, pero el problema de la coagulación, a lo que nadie les está prestando atención, es la que está matando a los pacientes. Por eso es que cuando me dicen respirador, plaquetas, especialmente respirador, no sé, yo no entiendo por qué. Porque aquí en este aspecto es la sangre no está llevando el oxígeno debido, porque esa sangre prácticamente está coagulada. Entonces, ¿qué es lo que hacen con el oxígeno? ¿Qué están haciendo? Es una manera paliativa. ¿Por qué? Porque ponen oxígeno que para mí ingresa del tubo al pulmón. Pero ¿qué pasa con el demás sistema del organismo? Queda en la nada, ¿no es cierto? Es como usted tiene un tanque lleno de agua, pero ¿qué es lo que pasa? Si su cañería está obstruida, pues aunque esté lleno y rebalsando el agua, no va a poder ser acarreado por las tuberías, porque primeramente las tuberías habría que limpiarlas, ¿no es cierto? Entonces va basado en eso. En el esquema 1, que es en el asintomático, vamos a usar solamente aspirineta de 100 miligramos, que es el ácido acetil salicílico de 100 miligramos, que puede venir con diferentes nombres, pero que su principio activo debe ser ácido acetil salicílico. Si no tiene eso, porque no hay medicamentos, lo que hace usted es se compra una aspirina. Y la aspirina la fracciona en 4 partes, las cuales usted las va a ingerir un cuarto de tableta cada día en la mañana después del desayuno. Y lo más crucial, ese podría ser digamos un 50% del éxito del tratamiento. Para mí, el 50% que resta está basado en lo que es las gárgaras y los vapores. ¿Por qué las gárgaras? Sirve como antiséptico, alcaliniza el pH de la garganta, de la boca. Y en pH alcalino, olvídense, no proliferan virus, bacterias ni hongos. El otro aspecto, los vapores. Los vapores que van a realizarse con manzanilla, eucalipto, huira y una pequeña porción, sea de romero o de menta. ¿Esto qué función tiene? No es como una nebulización. La función que tiene esto es para eliminar lo que es deshacer al virus, matar al virus, porque el virus es termolábil. ¿Qué significa esto? Que ese virus es sensible al calor. Entonces, a 70 grados nosotros matamos al virus. Pero
Y se supone que nosotros, al sacar de la olla, que está a punto de ebullición de 100 grados, vamos a llegar a esa temperatura óptima y vamos a eliminar al virus. Ese es el propósito de las gárgaras y de los vapores. No es lo mismo hacer una nebulización, quiero que me entiendan eso. La nebulización sí es un procedimiento que se va a realizar en un determinado momento cuando estemos en un caso de neumonía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de la nebulización? Es hacer que las flemas se lleguen a expectorar, se hagan más fluidas y lleguemos a eliminarlas. ¿Ya? Entonces, en la primera fase sería eso: la aspirineta, las gárgaras con agua de bicarbonato, los vapores con agua de manzanilla, y como obviamente nuestro cuerpo siempre necesita un complemento, vamos a usar vitamina C, jengibre, mate de jengibre, mate de huira huira, miel y limón. Luego, el esquema 2. En el esquema 2, lo que quiero que tomen en cuenta es que el paciente ya sería sintomático, es decir, el paciente puede presentar los diferentes signos y síntomas que les hemos mencionado. Ahora, no por el hecho de que mencione 50 síntomas, usted debe presentar los 50 síntomas. Usted puede presentar un síntoma, desde el más inespecífico hasta el más complicado, pero es un síntoma de coronavirus. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, son los síntomas de coronavirus. Y una vez que hacemos el diagnóstico y vemos que el paciente está cursando con un cuadro aparente de COVID, ahí procedemos al esquema 2, que es paciente sintomático. Entonces, y ahí, ¿cómo hacemos el tratamiento? Por decir, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, me duele la garganta al tragar, se supone que es un cuadro viral, entonces haremos lo primero que nos corresponde. ¿Quién tiene esas características? El ibuprofeno. ¿Qué queremos conseguir con la aspirina? La anticoagulación. ¿Qué queremos conseguir con los vapores? Matar al virus. ¿Qué queremos conseguir con el uso del bicarbonato? Igual, eliminar el virus para que no se vaya a replicar. ¿Ya? Entonces, si digamos tenemos estos síntomas que son leves, por ejemplo el dolor de cabeza, la fiebre, la sudoración, los mareos, la diarrea, la lengua blanca o seca, la pérdida del gusto o olfato, disminución del apetito, estornudo, algunas veces se presenta estornudo en casos de que haya una sobreinfección de un virus normal con un virus COVID. Entonces, si se presentan, por ejemplo, estos síntomas que no son muy llamativos, daremos el tratamiento. Ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas. Yo hago el esquema de 3-3. Sería entonces por 3 días ibuprofeno de 400 miligramos más una aspirineta de 100 miligramos, que también deben ser tomadas en la mañana y no debe estar obviamente en ayunas, tiene que estar después del desayuno. Asociado a esto, tomen antigripal, puede ser Taipirec, Resfriol, LH, Noxpirin, cualquiera de estos puede tomarse. Entonces, estos generalmente se lo va a tomar cada 8 horas, con excepción del Noxpirin, que se toma cada 12 horas. ¿Cuál es la ventaja de este producto, por ejemplo? Que tiene yo creo que tiene un antialérgico que le dura más tiempo al paciente, ¿no? Entonces, pero cada uno puede elegir. Para mí particularmente, el Taipirec es excelente, el Resfriol es excelente, todos los antigripales son buenos. No me van a oír a mí decir, por ejemplo, use paracetamol, porque yo no uso paracetamol. Además, ¿para qué voy a usar si cada antigripal tiene paracetamol? Todos tienen paracetamol. Entonces, aparte, lo que tienen que hacer siempre, sea primera fase, segunda, sintomática, cualquiera sea la sintomatología, lo que se tiene que hacer es no olvidarse de las gárgaras y los vapores, que son 50% del tratamiento, del éxito del tratamiento. Luego, los mates, los jarabes de jengibre, ajo, cebolla, que deben ser tomados y preparados adecuadamente. No olviden que todo exceso es malo.
Entonces, yo por lo menos aplico cada 4 horas una cuchara del mate de jengibre, que es manzanilla, huira, romero y miel. Luego, no se olviden tampoco, hemos dicho que la fiebre del COVID empieza a las 2 de la tarde. A partir de esa hora, sienta o no sienta el paciente, ustedes deben ir aplicándoles lo que es las toallitas húmedas. Luego, el uso del barbijo, lavado de manos con agua y jabón, el uso del gel, evaluar y una vez que se le hace el tratamiento, que lo aplico durante 3 días, se hace la evaluación del paciente para ver si digamos, el paciente ha mejorado con ese tratamiento. Continuamos unos 2 a 3 días más, pero el vapor y las gárgaras tienen que continuar hasta que termine esta pandemia. Ahora, si por decir, durante el tratamiento de esta segunda fase, el paciente no ha mejorado, lo que se tiene que hacer es pasar al otro esquema de tratamiento, que lo puede hacer usted, querido paciente, en su casa, en su domicilio, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente continúa con los signos o síntomas y persisten o se agravan, tenemos que pasar al otro esquema, que es el esquema 3, en el que la fiebre persiste, la cara continúa enrojecida, sigue persistiendo el dolor de espalda, hay tos seca, el dolor en el pecho tal vez se ha acentuado más, hay dificultad y dolor en el pecho al respirar, agitación. Y si se presenta todavía esto, lo que tenemos que hacer pues es ya usar ibuprofeno cada 8 horas, dexametasona de 0,5 cada 8 horas, la aspirineta como seguían tomando, una cada día, y los antigripales, que son importantes para mejorar la acción para complementar, diríamos, la acción del ibuprofeno y la de la dexametasona. Luego, el uso de la ivermectina, que debe ser, según un esquema, pueden tomar dosis única, 30 miligramos por cada, que 6 miligramos por cada 30 kilos de peso, o si no, hacer la multiplicación de 150 a 200 mil microgramos por kilogramo de peso, que equivale más o menos a un paciente a 6 miligramos, cada 6 miligramos para un paciente de 30 a 40 kilogramos de peso. Entonces, usamos lo que es la ivermectina, puede ser, si hacen con un esquema, pueden darle una vez al día. Pero si hay otro esquema que se puede dar 2 días consecutivos, dándoles 2 o 3 tabletas que le correspondan. Pero eso es 6 miligramos para 30 kilos, 30 o 40 kilos. Entonces ya según el peso que ustedes tengan, van a dosificar todo esto. Luego, se toma la citromicina. En mi caso particularmente, lo que yo he visto, no me van a ver usar mucho citromicina, pero para mí el mejor esquema de citromicina es tomar 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. No solamente para evitar un poco las molestias gástricas que produce, sino también para mantener el tiempo de acción del medicamento. Entonces yo aplico acitromicina cada 12 horas. Ahora, según el lugar del foco infeccioso que ha producido el virus, lo que vamos a hacer no es solamente uso de acitromicina, se puede usar cualquier tipo de antibiótico de acuerdo a la localización, al lugar, al foco infeccioso que ha provocado. Ahora, ese es el tratamiento médico, pero medicamentoso. Pero también existe el tratamiento complementario. Para mí particularmente es importante el higiénico dietético. ¿Por qué? Porque si usted tiene mala alimentación, obviamente que se va a ver perjudicada, porque usted ya está lesionando su mucosa gástrica, está lesionando su organismo con los medicamentos, que son todos gastrolesivos y van así estimular a la mayor hipersecreción gástrica. Entonces, lo que sugiero es que todos los pacientes con COVID deben tratarse
como pacientes que tengan gastritis o que tengan un problema hepático. Y esos pacientes, ¿qué cuidados tienen en la alimentación? Se cuidan de no comer comidas irritantes, comer todo blando, todo blanco. Entonces, el paciente debe actuar de esa manera. Cuidar el estómago, cuidarse de la alimentación, cuidarse de lo que ingiere. Y luego, si no pese a esto, no mejora la acidez, digamos, del estómago, pues ahí recurrimos recién al omeprazol. ¿Para qué? Para evitar las molestias que le ha producido tanto la ivermectina como lo que es la citromicina, ¿no? Luego, toallitas húmedas para bajar la fiebre. ¿Por qué? Porque a veces hay molestias oculares. El paciente no refiere fiebre, pero refiere que le arden los ojos. Entonces hay que poner los pañitos a nivel de los ojos, ¿no? Luego, vapores de manzanilla y eucalipto o también se puede añadir mentizán en el agua, que también le da muy buenos resultados. Luego, realizar las gárgaras como se les ha indicado. Pueden hacer, si hay digamos, una tos machacona, una tos perruna y dolorosa, obviamente, pueden ustedes complementar con lo que es las nebulizaciones. ¿Y cómo va a realizar la nebulización y con qué? Va a aplicar unos 5 ml de solución fisiológica, agua destilada, y ahí le aplica media ampolla de dexametasona de 8 miligramos, sé que serían 4 miligramos, o también si usted quiere le aplicamos acetilcisteína. ¿Cuál es el propósito de esto? Hacer que las cerditas, que los pelitos, esos cepillitos que hay a nivel de los bronquios, vayan a hacerse, a limpiarse, que las flemas sean más fluidas, que no causen tanto dolor al toser. Entonces, y al mantener los cepillitos limpios, los cepillitos pues de los bronquios no caen hacia abajo, siempre barren hacia arriba. Por consiguiente, no van a entrar lo que son las bacterias ni cuerpos extraños a lo que es vías aéreas inferiores. Ese sería el propósito de las nebulizaciones. Y obviamente no debemos olvidarnos lo que es el uso del barbijo, de los guantes, el uso del jabón, del alcohol. Debemos enfatizar esto. Para mí el uso del ahora, les digo porque yo creo que me contagié por el hecho de que manipulé a un paciente COVID en en las sudoraciones. En la sudoración, ¿por qué? Porque nos estamos remitiendo aquí solamente a que el contagio se presenta por las gotitas de flujo. Nada, señor, no es así. También el contagio está en los fluidos corporales, en el sudor, la orina, la materia fecal. También son vías de contagio. Por tanto, debemos también protegernos las manos. Y una cosa que tal vez no les ha dicho nadie y no se ponerán a pensar, que en el dinero que contamos, el dinero que agarramos cada día, es pues el dinero que nos trae también la contaminación, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en el manejo del dinero. Para mí el uso de guantes sería excelente. Ahora, lo que yo sugiero a mis pacientes es cortar esta plaga a tiempo. ¿Cómo? Evitando las complicaciones, mejorando nuestra alimentación, comiendo verduras, frutas, aceite de olivo, vinagre, aceite de ajo. No olvidemos, todo paciente COVID es paciente que tenga solamente un síntoma de todo esto. Ese paciente está sujeto a que sí es positivo, sí es portador. Hasta que no se demuestre lo contrario, es un paciente COVID. Ahora, quiero decirles algo que tal vez no he explicado en alguna oportunidad. El virus tiene dos cosas, negativo y positivo. Los amigos del virus, ¿quiénes son? Son el frío, el estrés, la preocupación, la depresión, las enfermedades de base, el pH ácido. Esos son amigos del coronavirus. ¿Qué significa esto? Cuando se presenta cualquiera de estos factores, el coronavirus está feliz, contento porque tiene el medio donde él está acostumbrado a vivir. Pero si nosotros inversamente le damos el calor arriba de 70 grados, el lavado de manos con el jabón, le damos el pH alcalino, le damos una buena alimentación,
ese virus no va a proliferar, ese virus va a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer, hay una cuarta fase. Lo que sí, la cuarta fase para mí es de manejo netamente por un personal de salud. ¿Ya? Yo aquí incluso lo que propongo, ¿no? No estoy en desacuerdo con el uso del dióxido de cloro. Particularmente voy a dar mi experiencia y quiero que siempre quede claro esto. Esa es mi opinión personal como paciente que he salido del COVID. Yo sí usé dióxido de cloro. La cuestión es que cuando usted use algo, lo use de manera responsable, sabiendo los pros y los contras del producto. Yo puedo dar fe del producto que tomé porque yo sentí el efecto al tomar, pero no todos los organismos son iguales, no todos los organismos tienen enfermedad de base, no todos los organismos van a asimilar de la misma forma los medicamentos. Entonces aprendamos a preguntar, a dosificar, a asesorarse adecuadamente y no hagamos que la medicina se convierta en una receta de cocina que pueda usar moros y cristianos y que, bueno, al final nos van a perjudicar, ¿no? Entonces, en el otro esquema de tratamiento estuviera lo que es la fase 4, en donde ya se va a usar lo que son los antibióticos por vía parenteral, todo por vía parenteral, y todo debe usarse con un asesoramiento médico, pero que sea un médico capacitado y bien preparado. Y lo que les sugiero, estimados pacientes, usuarios, lo que les sugiero es, no le teman miedo, no le tengan miedo al coronavirus, no hagan que este prolifere más. Miren, yo creo que es muy buen porcentaje el hecho de que pacientes, incluso antes de que entren al respirador, vienen con dificultad respiratoria, salen en 3 días. Pero aquí no toman en cuenta algo importantísimo. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, lo que aquí se debe realizar, y el paciente no lo hace, es el reposo. Paciente COVID en fase de recuperación que no reposa, aquel que haya tenido alteraciones de lo que es la oximetría, de lo que es la saturación de oxígeno y de lo que es la frecuencia cardíaca elevada, que es la taquicardia, ese paciente tengan por seguro que esto va a recaer. Y para mí esta enfermedad no produce inmunidad definitiva. Yo soy yo ya salí de la enfermedad, ya tengo la prueba de confirmación, entonces yo ya pasé esto. Por consiguiente, mire, si alguno de mis pacientes, tal vez en algún video voy a filmar cómo atiendo yo frente a un paciente COVID, y si me dice algún paciente que yo estoy un